Buenas noches, mi nombre es Juan Carlos Palacios Galeano y voy a hablar de la colonización de América desde una perspectiva muy global en la geopolítica. Esta tiene dos características muy importantes, el imperialismo y el colonialismo. El imperialismo es importante destacarlo puesto que las monarquías de España, Inglaterra y Portugal tenían como objetivo exploraciones marítimas con fines comerciales con las naciones asiáticas. Estas rutas las trazaban y las hacían alrededor del continente africano hasta llegar a la India. A partir de estas exploraciones, la colonización de América comenzó a finales del siglo XV, puesto que nos cuenta la historia que Cristóbal Colón llegara en 1492 con el apoyo de la corona española. Mediante estas exploraciones, los comendadores a cargo de las tripulaciones avanzaron con nuevas rutas, topándose con América, inicialmente con Centroamérica. A partir de ahí, el Imperio Español, el Imperio Británico y el Imperio de Portugal, el Imperio Portugués, desde el comienzo del siglo XVII, conquistaron y colonizaron una gran parte del territorio americano, sometiendo a sus exploradores nativos a trabajos de esclavos. Una vez conocido el nuevo territorio, muchas potencias de los países europeos empezaron su colonización con fines nacionalistas de expansión de territorios. Esto lo hacían con el fin de explotar todos los recursos y las riquezas que contenían el continente americano para fortalecer las monarquías y las burguesías europeas. Todo esto creó un nuevo flagelo contra esta humanidad, contra los nativos, de la esclavitud. La mano de obra era requerida para los trabajos de construcción de los asentamientos de los colonos, así como los trabajos de agricultura, como los trabajos de minería y el transporte a las embarcaciones y los puertos que se establecían en las costas del continente. En la planeada expansión de los colonos, más exactamente los portugueses hacia África, ellos establecían un comercio de economía con los ingleses, entre los que incluía los negros, el comercio de los negros. Esto lo hacían por su fisionomía y por su fisiología. Ellos eran considerados como una raza inferior, una raza vulgar, fuerte y nacidos para ser esclavos. Por ello, hasta mediados del siglo XVI, Portugal se convirtió en el mayor traficante de esclavos de Europa. Los árabes también continuaron sus negocios, lo mismo que los ingleses. Ellos lo hacían sobre todo con los países orientales para sacarlos desde los puertos hasta traerlos a Centroamérica, más exactamente hacia Jamaica, donde se realizaba la trata de ellos. Muchos de ellos eran traídos en barcos, ellos morían por el trayecto, por las condiciones a las que los sometían y a los tratos crueles y torturas que eran sometidos. Su comercialización fue muy grande. En Jamaica los intercambiaban o los vendían para diferentes colonias. Se estima que el número de negros ascendió a millones durante los siglos XVI, XVII y XVIII, cuando fueron traídos del África. Ya en el siglo XVIII y en el siglo XIX, mediante la colonización y aparición de nuevas organizaciones de Estado y esas naciones, cuando ya se organizaron, se realizaron muchas luchas por parte de líderes políticos y cristianos en contra de esta esclavitud, la cual lograron abolir, pero desaparecer aún del todo era considerado como apareció con una nueva característica. Una vez abolida la esclavitud se generó un nuevo flagelo, una nueva característica de ellos, que era el racismo. Bueno, ya una vez que aparece la abolición de la esclavitud, aparece entonces una nueva característica que venía con ella, que era el racismo. Existen muchos ejemplos. Uno de ellos es cuando ya las castas de la población colonial comienzan a aparecer con nuevas razas, por ejemplo los mestizos, los mulatos, entre otros. Ellos ya cuando se organizaron políticamente con derechos y ya empezaron a ejercer una estratificación entre las clases sociales y desigualdades. El racismo tuvo grandes acontecimientos por la manera en que se desarrolló, desde ideas y teorías, sobre todo unas ideologías muy racistas como la del darwinismo, la eugenesia científica y la limpieza de sangre puras.
Este racismo tuvo como consecuencia la desaparición de muchas tribus y nativos tanto en el continente africano como en nuestro continente, en el continente americano. Su abolición empezó en el siglo XVIII acá en América, cuando empezó a surgir una nueva oposición ya moral y política a través de grandes ilustradores. Empezaron a abolir la esclavitud mediante leyes por sus ilustradores, gente que tenía opinión y poder político, que hablaban de la condición humana y la dignidad. Los casos como el de Norteamérica a comienzos del siglo XX podía ver la severidad de la discriminación y el racismo que existía en Nueva York. Un caso ejemplo era los linchamientos que existían en las calles, que eran públicos y parecían espectáculos y shows que los que se consideraban como raza pura, los blancos, aprovechaban y se aprovechaban de toda esta gente y la masacraban en la calle. A principios del siglo XX los nativos americanos son reconocidos por la segregación como ciudadanos, pero se crea una unión y a la vez una separación por su raza. Ellos podían hacer uso de ciertas cosas y de otras no. Las oportunidades en la práctica no eran iguales, ni para los negros ni para los blancos. Los negros eran discriminados. Ejemplo, las escuelas públicas para los blancos recibían muchos más aportes de dinero, muchos más aportes económicos para su educación que la de los negros. A raíz de todo eso se siguieron surgiendo muchas desigualdades y muchos inconformismos, la población también fue creciendo y algunos líderes desde el Tribunal Supremo de los Estados Unidos promulgó inicialmente la educación como un derecho civil esencial para todos. Ya finales del siglo XX, a mediados del siglo XX, hubo una gran importancia, sobre todo por la marcha que se realizó en Washington, liderada por Martin Luther King, quien dio como resultado a las leyes que abolieron esta clase de leyes con una nueva ley que se determinó como la ley sobre los derechos civiles. Agradezco la oportunidad de explicarles de una manera geopolítica cómo desde tiempos históricos siempre ha existido una diferencia entre las clases sociales, entre las colonias, entre las razas, entre la superioridad de naciones unas con otras. Muchas gracias.